¿Alguna vez te has preguntado por qué los expertos financieros más legendarios están vendiendo todo lo que tienen? ¿Por qué Warren Buffett, el inversionista más exitoso de la historia, ha decidido convertir todas sus acciones en efectivo? La respuesta puede ser más inquietante de lo que imaginas. Estamos viviendo un momento histórico en la economía mundial. Los números que vemos en las pantallas de las bolsas de valores no tienen nada que ver con la realidad que vivimos en las calles. Mientras las empresas tecnológicas alcanzan valoraciones astronómicas, las familias luchan para pagar sus deudas. Mientras Wall Street celebra récords históricos, la economía real muestra señales de agotamiento. Hoy vamos a analizar 8 señales concretas que indican que nos estamos acercando a una crisis económica de proporciones históricas. No son teorías conspirativas ni predicciones apocalípticas. Son datos reales, números verificables que muestran un patrón similar al que precedió las grandes crisis de 2001 y 2008, pero con una diferencia crucial. Esta vez, los indicadores son mucho peores. Prepárate para descubrir una realidad que pocos están dispuestos a ver. Imagina que tienes un límite en tu tarjeta de crédito y lo has alcanzado completamente. Cada mes pagas apenas el mínimo y vives al borde del precipicio financiero. Ahora imagina que el banco decide subir los intereses. ¿Qué pasaría? Exactamente eso está ocurriendo con millones de familias y empresas en Estados Unidos en este momento. Existe un concepto en economía llamado estructura óptima de capital. Suena complicado, pero es muy simple. Es el límite máximo de deuda que una persona o empresa puede tener según sus ingresos. Si ganas $3,000 al mes, solo puedes comprometerte a pagar cierta cantidad en préstamos sin poner en riesgo tu estabilidad. Las empresas funcionan igual, solo pueden endeudarse hasta el punto en que sus ganancias les permitan pagar esos préstamos. Ahora bien, aquí viene lo preocupante. Tanto las familias como las empresas estadounidenses ya alcanzaron ese límite. Están en el borde exacto. ¿Y qué significa esto? Que cualquier cambio mínimo en las tasas de interés puede desencadenar un efecto dominó catastrófico. Si el costo de los préstamos sube aunque sea un poco, miles de familias no podrán pagar sus hipotecas. Miles de empresas no podrán cubrir sus deudas. Piensa en una torre de naipes perfectamente equilibrada. Está de pie, parece estable, pero basta con que alguien estornude cerca para que todo se derrumbe. Esa es exactamente la situación del endeudamiento actual. No hay margen de error, no hay espacio para imprevistos. El sistema está operando al máximo de su capacidad y no puede absorber ningún choque. Los economistas que estudian estos patrones han identificado que cuando una economía llega a este punto de saturación de deuda, se convierte en lo que llaman un factor de riesgo sistémico. ¿Qué significa esto? Que el problema ya no es individual. Ya no se trata de que algunas familias o empresas tengan problemas financieros. El problema es del sistema completo, como un virus que se ha propagado tanto que ya no se puede contener. La historia nos ha enseñado que estos momentos de saturación de deuda siempre preceden a las grandes crisis. En 2007, justo antes del colapso financiero de 2008, las familias estadounidenses estaban exactamente en esta misma situación. Compraban casas que no podían pagar, con préstamos que parecían buenos cuando las tasas eran bajas, pero que se volvieron imposibles de sostener cuando los intereses subieron. La diferencia es que ahora no solo son las hipotecas, son las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, los créditos para automóviles, las deudas corporativas. Todo el sistema está funcionando con dinero prestado hasta el límite absoluto. Y cuando todo está al límite, solo se necesita un pequeño empujón para que todo colapse. Mientras las familias luchan con sus deudas personales, algo aún más peligroso está ocurriendo en el mundo corporativo. Las empresas estadounidenses están jugando un juego extremadamente arriesgado con algo llamado crédito privado, y las cifras son alarmantes. El crédito privado corporativo ha alcanzado el 10% de todas las operaciones financieras empresariales en Estados Unidos.
Para que entiendas la magnitud de este número, los economistas consideran que cuando se supera este umbral, ya estamos en territorio peligroso. Es como un termómetro que indica fiebre alta. Cuando la temperatura sube de cierto punto, sabemos que algo grave está pasando en el cuerpo. Pero hay una estadística aún más preocupante que revela la gravedad de la situación. 45% de las empresas que se endeudaron masivamente para ser compradas ya fueron adquiridas por sus propios acreedores. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que casi la mitad de estas empresas ya quebraron. Cuando tus acreedores te compran no es porque les gustó tu negocio, es porque no pudiste pagarles y ellos prefirieron quedarse con la empresa antes que perder todo su dinero. Piénsalo como si prestaras dinero a un vecino para que abriera una tienda. Si él no puede pagarte, eventualmente tú te quedas con la tienda. No porque querías ser dueño de una tienda, sino porque es la única forma de recuperar algo de tu inversión. Eso es exactamente lo que está pasando en el mundo corporativo estadounidense a una escala masiva. Este fenómeno se llama liquidación, y cuando ocurre en tal magnitud, es una señal inequívoca de que el sistema financiero está en problemas serios. No estamos hablando de 2 o 3 empresas pequeñas. Estamos hablando de casi la mitad de todas las empresas que participaron en este tipo de operaciones de alto riesgo. Los expertos del sistema financiero estadounidense ya están reconociendo públicamente que el crédito privado representa un riesgo sistémico. El propio Sistema de Reserva Federal ha publicado advertencias sobre este tema. Cuando el Banco Central de un país empieza a sonar las alarmas, es porque la situación es verdaderamente grave. Es como cuando un médico, que normalmente es tranquilo y optimista, de repente te mira con preocupación y te dice que hay que tomar medidas urgentes. La pregunta que surge es, ¿cómo llegamos aquí? Durante años de tasas de interés extremadamente bajas, las empresas se acostumbraron a pedir prestado dinero casi gratis. Era tan fácil conseguir crédito que muchas compañías tomaron decisiones arriesgadas pensando que siempre podrían refinanciar sus deudas con nuevos préstamos baratos. Pero ese mundo de dinero barato se acabó. Ahora que las tasas de interés han subido para combatir la inflación, estas empresas están atrapadas. No pueden pagar sus deudas antiguas porque eran demasiado grandes. No pueden conseguir nuevos préstamos porque ahora son demasiado caros. Y no pueden generar suficientes ganancias porque la economía está desacelerándose. Es la tormenta perfecta. Lo más preocupante es que estas empresas no operan en el vacío. Tienen empleados que dependen de sus salarios. Tienen proveedores que necesitan que les paguen. Tienen clientes que confían en sus productos. Cuando empiezan a caer como fichas de dominó, el efecto se propaga por toda la economía. Una empresa que quiebra deja de comprar a sus proveedores, que a su vez tienen que despedir empleados, que dejan de consumir, y así el ciclo se acelera hacia abajo. Ahora llegamos a uno de los problemas más graves y menos comprendidos, la deuda del gobierno de Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos disfrutó de un privilegio único en el mundo. Podía imprimir dólares y emitir bonos del tesoro, y el resto del planeta los compraba sin cuestionar. Era como tener una tarjeta de crédito sin límite que todos aceptaban. Pero ese privilegio está llegando a su fin. En el último año, la deuda pública estadounidense aumentó en $2 billones. Sí, escuchaste bien, 2 billones en solo 12 meses. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo. Es una cantidad de dinero tan grande que resulta difícil de comprender. Si contaras $1 por segundo, tardarías más de 63.000 años en contar 2 billones. El problema no es solo que la deuda esté creciendo. El verdadero problema es que Estados Unidos está perdiendo su capacidad de vender esa deuda. Durante años, países como China y Japón compraban los bonos del Tesoro estadounidense en cantidades masivas. Era un acuerdo que funcionaba para todos. Estados Unidos obtenía dinero barato para financiar sus gastos, y estos países invertían sus reservas en algo que consideraban seguro.
Pero la situación ha cambiado radicalmente. China ya no está comprando bonos estadounidenses como antes. De hecho, en muchos meses ha estado vendiéndolos. ¿Por qué? Porque las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han aumentado tanto que los chinos ya no quieren depender del dólar estadounidense. Es como si tu mejor cliente de repente decidiera dejar de comprarte porque ahora son competidores directos. Japón, que fue durante décadas el mayor comprador de deuda estadounidense, también está en problemas. La economía japonesa viene arrastrando dificultades desde los años 80, cuando firmó los acuerdos de Plaza que limitaron su expansión económica. Ahora Japón necesita todo su dinero para sus propios problemas internos. Ya no puede seguir siendo el banco que financia el déficit estadounidense. Entonces, ¿qué pasa cuando el mayor deudor del mundo ya no encuentra quien le preste? Las consecuencias son graves. Estados Unidos tiene que ofrecer tasas de interés más altas para atraer compradores a sus bonos. Pero tasas más altas significan que el gobierno tiene que pagar más por su deuda. Y cuando el gobierno paga más por su deuda, tiene menos dinero para todo lo demás: educación, salud, infraestructura, defensa. Es un círculo vicioso que se retroalimenta. Más deuda requiere tasas más altas para atraer compradores. Tasas más altas aumentan el costo de la deuda existente. Mayor costo de la deuda requiere pedir más prestado. Y así, el espiral continúa hacia abajo. Los economistas llaman a esto una trampa de deuda, y es exactamente donde Estados Unidos se encuentra ahora. Históricamente, cuando un país llega a este punto, solo tiene tres opciones: aumentar impuestos drásticamente, recortar gastos masivamente o imprimir dinero provocando inflación. Ninguna de estas opciones es buena. Todas causan dolor económico. Y en el caso de Estados Unidos, el impacto no se limita a sus fronteras. Como el dólar es la moneda de reserva mundial, cuando Estados Unidos tiene problemas, el mundo entero lo siente. Aquí llegamos al corazón del problema, la señal más dramática de todas: la completa desconexión entre lo que muestran las bolsas de valores y lo que está pasando en la economía real. Es como si viviéramos en dos mundos paralelos que ya no tienen nada que ver entre sí. Existe un indicador que Warren Buffett, el legendario inversionista, usa para medir si el mercado está sobrevalorado. Se llama la relación entre capitalización de mercado y Producto Interno Bruto. Es simple. Tomas el valor total de todas las empresas que cotizan en bolsa y lo comparas con todo lo que produce la economía. En condiciones normales, estos dos números deberían estar más o menos alineados. En la crisis de 2001, cuando estalló la burbuja de las empresas .com, esta relación llegó a 110%. Las empresas valían un 10% más que todo lo que producía la economía. Eso ya era una señal clara de burbuja. En 2008, justo antes del colapso financiero que casi destruye el sistema bancario mundial, la relación era de 129%. Todos pensaron que eso era insostenible. ¿Adivina dónde estamos ahora? En 219%. Las empresas estadounidenses valen más del doble de lo que produce toda la economía del país. Es una desconexión tan absurda que desafía cualquier lógica económica. Es como si tu vecino vendiera limonada en la esquina y alguien dijera que su puesto vale el doble de todo el dinero que gana tu barrio entero en un año. Pero hay más. Si analizas el índice Standard & Poor's 500, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, descubres algo inquietante. Todo el crecimiento del índice en los últimos años viene de solo 7 empresas, las grandes tecnológicas que llaman las 7 magníficas. Si sacas esas 7 empresas del cálculo, el resto está estancado. 493 empresas no están creciendo. Piensa en lo que esto significa. Es como si en una clase de 500 estudiantes, solo 7 sacaran notas excelentes y el resto apenas aprobara. Pero el profesor dijera que toda la clase está teniendo un rendimiento excepcional. No tiene sentido. El mercado está siendo sostenido artificialmente por un puñado de compañías mientras el resto de la economía está luchando.
Y aquí viene la parte más peligrosa. Gran parte de ese valor inflado viene de la euforia por la inteligencia artificial. Billones de dólares han fluido hacia empresas que prometen revolucionar el mundo con inteligencia artificial. Pero la realidad es que muchas de estas inversiones no están generando los retornos esperados. Las propias empresas de inteligencia artificial están diciendo que se les está acabando el dinero privado y necesitan que el gobierno las rescate. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que pasó en 2001 con las empresas .com. Todos invertían en cualquier empresa que tuviera .com en su nombre, sin importar si realmente ganaba dinero o tenía un modelo de negocio sólido. Cuando la realidad alcanzó a la fantasía, todo se derrumbó. Ahora estamos viendo la misma película, pero esta vez con inteligencia artificial en lugar de .com. Warren Buffett no es tonto. Por eso está vendiendo todo. Ha convertido 100% de sus inversiones en efectivo. Cuando uno de los inversionistas más exitosos de la historia, alguien que construyó su fortuna comprando y manteniendo acciones a largo plazo, decide vender todo, deberíamos prestar atención. Es como cuando ves a los bomberos salir corriendo de un edificio. No necesitas saber exactamente qué está pasando adentro para saber que es momento de salir también. La bolsa de valores funciona con un mecanismo que amplifica este problema. Cuando compras acciones de una empresa, no estás comprando todas las acciones. Solo una pequeña fracción se negocia públicamente, pero el precio de esa pequeña fracción determina el valor de todas las acciones. Es como si pusieras tu casa en venta, alguien ofreciera 1 millón por tu garaje, y de repente todos dijeran que tu casa entera vale 10 millones. Funciona bien cuando todos creen en esos números, pero en el momento en que la confianza se quiebra, todo se desmorona. Y ese es el peligro del efecto manada. Mientras todos crean que las acciones van a seguir subiendo, siguen subiendo. Pero en el momento en que empieza el pánico, cuando la gente se da cuenta de que los números no tienen sentido, todos corren hacia la salida al mismo tiempo. Y esa salida es muy pequeña. No todos pueden vender al mismo tiempo sin que los precios colapsen. Hemos recorrido 8 señales que apuntan todas en la misma dirección. El endeudamiento extremo de familias y empresas al límite de quiebre. La crisis del crédito privado corporativo, con casi la mitad de las operaciones terminando en liquidación. La deuda pública estadounidense creciendo sin control mientras se acaban los compradores. Y la desconexión total entre los valores de bolsa y la economía real. Una burbuja más grande que las de 2001 y 2008 combinadas. No estamos haciendo alarmismo ni prediciendo el fin del mundo. Estamos leyendo las señales que la historia nos ha enseñado a reconocer. Y todas esas señales indican que nos acercamos a un momento de ajuste severo. La pregunta no es si va a ocurrir, sino cuándo y qué tan grave será. Como ciudadanos informados no podemos evitar las crisis globales, pero sí podemos prepararnos para proteger a nuestras familias y entender lo que viene. Si quieres seguir profundizando en estos temas, analizando los movimientos de la economía mundial y la geopolítica que determina nuestro futuro, suscríbete al canal. Necesitamos crear una comunidad de personas que entienda estas dinámicas, que no se deje engañar por los titulares optimistas y que esté preparada para navegar los tiempos turbulentos que se avecinan.